poquito más de esta encuesta. A mí siempre me gusta empezar hablando, no va a ser una plática esta tan relacionada con la herramienta, va a ser una plática más general de las que hago relacionada con la temática. A mí me gusta siempre empezar hablando de lo que es la felicidad, ¿no? Y todo esto bajo la premisa, antes hablaba con Daniel de esto, ¿no? Bajo la premisa de que nadie puede entender lo que cree que ya, aprender lo que cree que ya sabe, ¿no? Y generalmente uno piensa en la felicidad y dice, sí, sé lo que es la felicidad, porque es una palabra y lo entiendo y sé lo que es. Pero, honestamente, ¿han hecho ustedes alguna reflexión de lo que es la felicidad para ustedes? Porque yo tengo 48 años y la he hecho hasta hace bien poquito. ¿Qué es la felicidad para mí? ¿La han hecho? Honestamente, profundamente. Ciertas etapas de la vida. O sea, quizá a los 25 años la felicidad, una cosa a los 35. Pero ¿cómo te llamas? Miguel. Miguel, estás racionalizando mucho. Sí, y sí te entiendo que las prioridades cambian y es distinto reconocer un momento de felicidad que filosóficamente todos tenemos la capacidad de filosofar un poco, de decir, oye, ¿qué es la felicidad para mí? Es una reflexión que no es tan común hacerla, ¿no? Entonces, a mí me parece... Entonces, yo les voy a dar algunas aproximaciones acerca de lo que es la felicidad, ¿no? Y lo primero es que entender que filósofos, sacerdotes y poetas han estado miles de años estudiando la felicidad. Lo segundo, que hoy, a día de hoy, pero no desde hace tanto tiempo, la psicología positiva, los psicólogos sabrán que no tiene tanto tiempo, desde hace poco, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos están estudiando la felicidad. No tiene tanto tiempo, pero le están dedicando miles de horas de estudio. Si eso es así, la primera conclusión es que la respuesta de qué es la felicidad no es tan sencilla. Y la segunda es que dependerá a quién se lo preguntemos. ¿O pensáis que un sacerdote me va a decir lo mismo de la felicidad que un antropólogo? Entonces, joder, ni es tan fácil de qué es eso de la felicidad, ¿no? Ni va a ser lo mismo que se lo preguntemos a una persona o a otra, pero no porque sea sacerdote y antropólogo, sino porque es que si se lo preguntamos a dos personas aquí ahora mismo, nos van a dar respuestas diferentes. Es más, como dice Miguel, si nos lo preguntan en momentos distintos de nuestra vida, mi respuesta va a ser diferente. Entonces, ya vemos que esto de qué es la felicidad no es una pregunta tan fácil. Si se lo preguntamos a un psicólogo nos va a decir que felicidad es bienestar subjetivo. Ellos hacen unas encuestas y te dicen, oye, ¿recibes de la vida aquello que esperas? Oye, ¿eres optimista respecto al futuro? Con todo eso sacan un nivel de felicidad y lo comparan con tus circunstancias objetivas. ¿Estás casado o soltero? ¿Vives en una democracia o en una dictadura? ¿Vives en un país de Asia o en un país europeo? Y entonces, en función de estas circunstancias objetivas, sacan conclusiones. Y entonces dicen, los solteros son más felices que los casados. Porque a partir de esos cuestionarios, comparado con circunstancias objetivas, llegan a este tipo de conclusiones. Así te responde un psicólogo. Un biólogo nos va a decir sobre la felicidad que son señales químicas, son química en sangre. Un biólogo nos va a decir que son hormonas recorriendo nuestro torrente sanguíneo, impulsos. ¿Sabéis a qué velocidad viaja un impulso nervioso? Yo lo leí el otro día en una clínica. 250 kilómetros por hora. Bueno, pues son esa tormenta de impulsos y de hormonas recorriendo nuestro torrente sanguíneo, generando destellos. Eso nos diría, que son endorfinas, oxitocina. Esto nos diría un biólogo. Un antropólogo, en cambio, nos va a decir que nuestra felicidad está condicionada por miles de años de evolución. Nos va a explicar, y hay una autora que se llama Sonia Lyubomirsky que habla de esto, que el 50% de nuestra capacidad para ser felices viene determinado por nuestros ancestros, por miles de años de evolución. El 50% de nuestra capacidad. Por eso habréis visto que hay gente que tiene una tendencia a estar siempre happy y hay alguien que tiene una tendencia a no estarlo tanto o estar triste, o incluso tendencias depresivas. Porque esto lo explicaría un antropólogo diciendo, claro, porque su tendencia, sus genes, de alguna manera están condicionándolo. La parte interesante no es tanto esta, porque parecería que es algo sobre lo que puedo hacer poco, ¿no? Si es una cosa que está condicionada por mis andamiajes
biológicos de millones de años de evolución, pues parece que hay poco. Pero Sonia Lyubomirsky nos dice que hay otros dos elementos que influyen mucho en nuestra felicidad. Primero, los acontecimientos, lo que nos sucede, obvio, ¿no? Me amputan una pierna, pierdo un familiar querido, gano la lotería, claro que esos elementos influyen, pero ella nos habla de que solo el 10%. ¿Qué pensáis que es el otro 40%? ¿Cómo te llamas? Ángel, más o menos. ¿Eh? Más o menos. ¿Cómo te llamas? Nelly. Más o menos. Tu actitud. ¿Cómo eliges actuar ante lo que te sucede? ¿No? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo interpretas lo que te sucede? ¿No? Entonces, bien interesante. Hay otra forma de explicar la felicidad que es a partir de las expectativas. Todos ya lo sabemos, ¿no? Cuanto más altos estén nuestras expectativas o más precisas sean nuestras expectativas, probablemente más difícil sea que la realidad, lo que no me sucede, encaje con eso que yo he, de alguna manera, fabulado, ¿no? Con eso que yo me he imaginado. Entonces, fijaros, si son tan importantes las expectativas, el daño que nos están haciendo a nosotros y a nuestros hijos, la grandísima exposición que tenemos hoy, no solo a Internet, sino a las redes sociales. ¿Por qué? Porque los que tenemos más años sabemos que cuando éramos chiquititos, nuestras influencias estaban a 3 kilómetros a la redonda. Lo que llevaban puesto las personas que estaban en mi entorno era lo que yo quería llevar. Pero hoy mi hija quiere las pompas de la Michelle Jenner, no sé cómo se llama, de la Kardashian. Entonces, quiere las uñas de la Rosalía, quiere el Lamborghini del Lamborghini del no sé quién. Entonces, claro, al tener ese tipo, esto está aumentando el nivel de nuestras expectativas y consecuentemente influyendo en la felicidad que somos capaces de generar.